Los buenos días al país, como de costumbre, saludar a las personas que nos siguen a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Ha sido una semana interesante esta, ¿eh? Claro que sí. Muchas cosas importantes para el país. El paquete de medidas tributarias anunciada por el gobierno. Hay que Efectivamente. analizar eso a profundidad. Ese paquete de medidas va a ser enviado esta semana al Congreso Nacional. El gobierno se cuidó en esta ocasión de no tocar la clase media, no perjudicar la clase media, no tocar el ITEVIS y bueno, está tocando un aspecto que usted había planteado aquí, que es gravar los grandes capitales. Claro que sí. Es un aspecto interesante. Hoy es 14 de junio, doctor. Sí. Es una fecha histórica para los dominicanos, 14. el día de la gesta del 14 de junio de 1959, ¿verdad? La entrada de un grupo de hombres y mujeres por Constanza Maimón y Estero Hondo para derrocar al régimen de Rafael Leónidas Trujillo, uno de los tantos intentos. Pero esos intentos fueron marcando y fueron abonando esa tierra que luego, en la que luego germinó las semillas que dio los frutos necesarios para acabar con el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Así que muchas cosas importantes para compartir con ustedes. Regresamos en unos minutos. Tan pronto se produjo la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que en República Dominicana comenzamos a sentir los efectos de la crisis, el presidente Luis Abinader y su gobierno comenzaron a tocar las puertas de la oposición política, del empresariado, de los sectores sociales, para llegar a algún tipo de acuerdos que permita al país mitigar los efectos de esa crisis, que se están sintiendo. El país había proyectado un crecimiento económico de 4.8%, lo hemos visto en los informes emitidos por los diferentes organismos internacionales. Sin embargo, esas proyecciones se cayeron tan pronto estalló la guerra en Medio Oriente. Se cayeron porque se dispararon los precios del petróleo, se dispararon los fletes, cerraron el estrecho de Hormuz y eso ha trastornado la economía a nivel global. Como decía, las proyecciones se cayeron, hubo una revisión a 3.8%, difícilmente que termine en 3.8%. Y bueno, el gobierno siguió tocando puertas. Primero tomó algunas medidas, un subsidio para los productores nacionales de 1.000 millones para evitar que los precios de los fertilizantes se dispararan. Luego un incentivo o un subsidio para los choferes de 800 millones de pesos, más de los que le dan para evitar el incremento de los precios del transporte. Independientemente de eso se han incrementado y lo veíamos recientemente con el informe del Banco Central, porque fue uno de los elementos de la economía que más presionó la escalada de precios que hemos tenido en las últimas semanas. Y entonces la presión se sigue sintiendo, la gente está sintiendo cómo la economía se está deteriorando. De hecho, el Banco Central publicó la semana pasada el informe del índice de precios del consumidor y dijo que la inflación se disparó a 5.35%, es decir que los niveles de inflación están muy por encima de la meta en República Dominicana, que era de 4%. Bueno, para hacer frente a eso, esta semana el presidente y el ministro de Hacienda anunciaron un paquete de medidas que va a ser sometido la próxima semana al Congreso Nacional. ¿Qué contempla ese paquete de medidas? Bueno, una serie de acciones para evitar que la informalidad siga creciendo en República Dominicana. El gobierno ha anunciado la eliminación de el anticipo para las microempresas, que representan el 78% de la masa de empleados en la República Dominicana. También ha anunciado una amnistía tributaria, ha anunciado una reducción de 25 a 10% de impuestos sobre la renta, las ganancias de capital, a las ventas de inmuebles de personas físicas, entre otras medidas para favorecer a la clase media, como ajuste por inflación al salario no imponible. El gobierno está planteando llevarlo de 34.685 pesos, que es el monto exento de ITEVIS, de impuesto de la renta en este momento, está tratando de llevarlo a 39.900
pesos, eso va a representar un alivio para los empleados que cobran hasta 39.900 pesos y pudiera representar una especie de aumento salarial. También un reembolso a los exportadores de impuestos relativos a los combustibles y seguros, derogación del impuesto, de impuestos como a la hipoteca, constitución de compañías, impuestos selectivos al seguro de vida, y está planteando ser más eficiente en el cobro de los impuestos, doctor. Y hay entonces un impuesto, un incremento de los impuestos a los grandes capitales, a 30% por 3 años, esto es para los grandes contribuyentes, las empresas con ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos, también está creando un impuesto sobre la renta personal a la tasa de 27% para los que cobran más de 400.000 pesos de salario, y está colocando un impuesto de $10 a los pasajes. Esto, entre otros tantos, es la que está revisando y colocando, pero es un paquete, me parece, equilibrado, está agravando fundamentalmente los grandes capitales, está agravando los salarios elevados, en esta vez no ha tocado el ITEVIS, no ha ido a buscar a lo seguro, que es siempre grabar a la clase media, y le está dando la oportunidad a las microempresas de formalizarse, las que no están formalizadas, de crecimiento, le está dando la oportunidad de zafarse del anticipo que representa una de las principales trabas para el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas empresas. Sin embargo, yo tengo una objeción a esos planteamientos. Muy bien las intenciones, ¿verdad?, del gobierno de tomar esas medidas y ojalá que funcionen. Pero lo primero es que en lo que respecta, por ejemplo, a la indexación del salario para los fines del cobro del impuesto sobre la renta, es lo que se está cobrando es contrario a la ley. ¿Por qué razón? Porque desde 2017 el Código Tributario estableció que debió indexarse y hoy debió estar en 51.000 y tantos. Oiga, es decir que para mí todavía está bastante alejado de, diríamos, porque es un aumento tácito del sueldo, si se le exime, o sea, subir la cantidad exonerada, ¿verdad?, hasta 600 y tantos mil al año. Es decir, que esa es la ley que lo manda, no es, sí, no es que... la ley manda una revisión de hace mucho tiempo. No, indexar, o sea, ordena, la ley ordena que se indexe. Y no se había hecho de hace mucho tiempo. Claro, entonces otra cosa, o sea que es ilegal, el cobro que se hace es ilegal. Incluso el Congreso tiene eso dando vueltas ahí y no se ha decidido, hace tiempo que se ha planteado. Pero hay otro aspecto también que yo observo que afecta a la clase media. La clase media son la parte que no es dueña de medios de producción, ¿verdad?, y que no es tampoco la parte económicamente más paupérrima. Y es el siguiente: todavía se está cobrando, por ejemplo, se le cobra el anticipo a la persona física. Yo se lo digo, por ejemplo, en el caso mío. Yo tengo que pagar ahora el primer anticipo. ¿Por qué razón? Bueno, pues se entendía que eso se iba a eliminar de la persona física, pero yo entiendo que sería una buena medida, ¿verdad?, de que la persona no tenga que hacerle frente a un anticipo. Estoy hablando de la persona física, porque yo sé que afecta a las MIPYME, a las pequeñas empresas, que no pueden, o sea, se descapitalizan a veces también. Hay otras medidas que son importantes, es importante tomarlas, pero déjame aclararle algo, es que la inflación no solamente se debe a un aspecto, por ejemplo, la inflación también, hay lo que se llama en economía el efecto multiplicador. Entonces el aumento, por ejemplo, de los combustibles, todo lo toca. Bueno, si el propio Banco Central decía que el incremento de los precios de los combustibles disparó los precios de los pasajes. Fue uno de los rubros que más se disparó. O sea que de todos modos afecta a la población, porque entonces vienen los aumentos unilaterales. Bueno, lo que pasa, doctor, es que ningún país está bajando combustible en este momento. No, claro. Porque lo que están haciendo es llevando a los precios que, de acuerdo a los cálculos, entienden que debe cobrarse por cada galón de gasolina, de gasol o de gas propano, porque es que los precios del barril de petróleo se dispararon
por encima de, hubo un momento que llegó por encima de los $130. Cierto, pero que el problema que yo veo siempre en estas economías nuestras dependientes es que cuando el precio del petróleo baja, el petróleo oscila, no le hacen caso. Esa es una situación que hay que tomar en consideración, lo decíamos aquí hace creo que 2 semanas, que los gobiernos tienen que revisar los precios de los combustibles cuando el petróleo se coloca por debajo de los $60 como se colocó por mucho tiempo, porque tienen el suficiente aval como para después decir, vamos a revisar hacia arriba porque se ha disparado. Es decir, tú te ganas la confianza de la población. Pero bueno, el gobierno está haciendo un intento por ver de qué manera puede mitigar la situación, porque realmente no es una situación fácil la que tiene República Dominicana y ni la que tienen otros países. Usted se refería a la parte del anticipo de la persona física. Sí, claro. Bueno, lo que está planteando el gobierno es eliminar el anticipo para las microempresas. Las microempresas son las que están formadas, las que tienen de 1 a 10 empleados, ¿verdad? Entonces, las pequeñas empresas que tienen de 10 empleados, de 11 empleados a 50, van a tener un régimen similar al de las personas físicas, que es de 3 pagos de anticipo. Es decir, el anticipo para la persona física lo van a mantener. Lo que están eliminando es el de las pequeñas empresas, le están dando, de las medianas empresas, le están dando una oportunidad parecida a las personas físicas, con respecto a las pequeñas empresas. Déjame aclararle algo, es que ese anticipo a la persona física para mí es ilegal y hasta inconstitucional. Es que una persona física no necesariamente, o sea, que depende de salario, que depende, me explico. Hay personas que son, diríamos, emprendedores, que tienen su propia actividad, pero entonces están exentos. Por ejemplo, no llega... No deben pagar impuestos, usted dice. Sí, pero entonces tú no pagaste en este mes, en este año, porque no llegaste al tope, pero entonces te ponen un anticipo para el año que viene, pero yo no he recibido nada. ¿Cree que usted me está entendiendo? O sea, no, el anticipo de hecho es odioso, el anticipo no debiera existir. Ahora, a las personas físicas sí le cobran impuestos siempre. Lo estoy cobrando, lo que digo, pero para mí no tiene sentido. Lo que pasa es que si usted genera recursos, porque a las personas físicas que le cobran los impuestos, a las personas físicas que están registradas. Claro que sí, pero que hay lo que se llama el sistema de apreciación simple, en donde usted, por ejemplo, es que yo uso, porque yo no tengo actividad económica. ¿Usted se refiere al régimen simplificado de tributación? Claro, que entonces usted tiene un monto, lo que pasa es los economistas. No, porque el monto es para, si usted lo que pasa es que yo no sé si usted está confundido o no. Usted tiene un monto hasta el que puede facturar, que es de 12 millones. Si usted se pasa ese monto, si usted no llega a ese monto, no significa que usted no vaya a pagar impuestos. Yo estoy observando por ahí, eso que usted dice está bien, pero es en otro concepto. Yo me refiero a la persona que declara, normalmente, que toda la persona está obligada a declarar. Todo ciudadano está obligado a declarar, eso es correcto. Lo que pasa es que si lo que él produce, por las exenciones, no llega al monto, diríamos, cargable, es decir, que pague impuestos, entonces no paga nada. No, porque el gobierno te cobra impuestos, la renta te cobra impuestos en función de los ingresos y las ganancias que entiende que tú estás recibiendo. Entiende. Bueno, te hacen unos cálculos en función de lo que tú recibes. Bueno, debería poder probarlo. Entonces, si va a un tribunal, no lo va a poder probar. Bueno, pero eso no lo han atacado hasta ahora, porque, lo digo desde el punto de vista, desde el punto de vista de que las personas físicas que quieren negociar, ¿verdad?, que quieren contratar con empresas o con el Estado, se registran ante impuestos internos y llevan un proceso tributario que tiene un renglón especial. Yo no soy abogado, no sé hasta qué punto eso sea ilegal, pero lo que el Estado busca es que si tú recibes ingresos, que tienes una actividad que tú la estás desarrollando y que los ingresos tú le estás percibiendo como persona física registrada por antes impuestos internos, entonces te van a fiscalizar. Déjame aclararle una cosa, es que existe en estos sistemas lo que se llama la economía subterránea. Usted me copia, es decir, lo que pasa es que el gobierno, yo veo muy bien que el gobierno, por ejemplo, focalice el aumento en los que reciben grandes recursos. Eso es importante y eso es correcto. Pero lo que pasa es que este pueblo, hay una gran cantidad de personas, un sector muy amplio de la población, que no depende de empleo del gobierno ni de empleo privado. Pero no significa, doctor, escúcheme, no significa que usted no deba pagar impuestos. Si recibe ingresos... No, pero que tiene, exacto, pero tú tienes que tener entonces el contexto de que tú recibiste. Creo que usted me entiende. Bueno, pero para tener contexto tiene que estar registrado en impuestos internos.
Si está registrado, Claro, porque si está registrado en impuestos internos, va a pagar impuestos. Claro, porque tú como todo el mundo... No es así. No. Para usted poder pagar impuestos, tiene que ir a impuestos internos y registrar su cédula como un RNC. Su cédula como persona física aparece como un RNC, pero usted tiene que activarlo en impuestos internos. Eso es otra cosa, claro, eso es un procedimiento. Si usted quiere facturar como persona física, sea público o privado, tiene que hacerlo. Es que yo me refiero a la gente que no factura nada, que son personas que viven... eso no pagan impuestos. Eso es lo que le estoy diciendo. Eso no pagan impuestos. Eso no está registrado. Tú tienes... No, ¿a quién se lo van a pagar? No está registrado, doctor. Vamos a hacer la pausa. Ahí que está el detalle. Vamos a hacer la pausa. ¿Qué está buscando el gobierno con estas medidas? Bueno, recaudar alrededor de 40.000 a 50.000 millones de pesos. Y ha dicho que está haciendo un sacrificio y que en esa misma medida deben hacerlo otros sectores. Claro. Pero al mismo tiempo está dejando claro que va a atacar la evasión fiscal con unas restricciones que está mandando al Congreso para impulsar, sobre todo con sectores que de una forma u otra se le hace a veces difícil cobrar los impuestos. Y yo creo que eso es correcto, porque aquí se ha dicho desde que comenzamos a hablar de la reforma fiscal que aquí hay una gran parte del ITEVI que se pierde. Cerca del 48% del ITEVI se pierde. Lo cobran y se pierde. Sí, se pierde, exacto. No es que lo cobran. Bueno, lo cobran algunos sectores y se quedan con ellos. No lo pasan al fisco. Claro que sí. Tiene razón, doctor. Claro, entonces, primero, eficientizar el cobro. Eso es importante. Si se eficientiza, se van a incrementar los ingresos del Estado para responder a las necesidades de la sociedad dominicana. Pero además, está dándole un respiro a las microempresas con la eliminación del anticipo. Mucha gente dirá, bueno, debió eliminarlo por completo. Pero desde un principio, las autoridades de Hacienda dijeron, nosotros tenemos que ver de dónde vamos a buscar los recursos que dejaríamos de percibir si eliminamos el anticipo por completo. Y el anticipo está establecido, reitero, no debiera existir, pero está establecido hace mucho tiempo, porque eso fue un transitorio cuando la crisis del 2000, recuerdo, doctor, cuando la crisis del 2003, si no me equivoco, se mandó ese transitorio, el anticipo como un transitorio al Congreso, y luego eso se oficializó, como pasó con los impuestos de los combustibles. Porque aquí los transitorios se convierte en permanente. En permanente, porque los gobiernos no buscan otras vías para buscar los recursos, sino dicen, bueno, ya esto está seguro, entonces no han querido desprenderse de eso. Entonces, por lo menos se va a eliminar en la microempresa y a las pequeñas están dando una alternativa similar al de las personas físicas. Yo aspiro a que cuando salgamos de esta situación nos sentemos y se haga un pacto para eliminar el anticipo y se busque alguna otra vía para evitar que esto siga siendo una carga para la gente que emprende, la gente que decide montar un negocio, una empresa y tiene que buscar dinero sobre la base de unos beneficios que no sabe si va a tener. Entonces, yo creo que esto es importante tomarlo en consideración. La amnistía tributaria, perfecto, con esto dice el gobierno, nos estamos sacrificando con una amnistía tributaria que van a implementar. Y con respecto a la clase media, yo creo que el doctor, como bien ha manifestado la oposición, el doctor ha dicho que esa revisión debió alcanzar los 51.000, casi 52.000 pesos. ¿Qué es lo que manda la ley? Eso es lo que se ha estado calculando desde hace un buen tiempo. Claro. Ahora, el gobierno, cuando la oposición planteó eso, dijo, ¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces, ha buscado una vía que abre el debate con respecto a eso. Ojalá que eso también en un futuro pueda tomarse en consideración para que, si tenemos una ley que ordena una indexación, pues que se haga, porque la economía debe responder, ¿verdad? Aclara algo, el beneficio de la duda, y es que eso no se lo creó este gobierno. Eso viene, claro, este gobierno tiene una situación, tiene la presión de algunos sectores que han dicho que hay que hacerlo, y bueno, es de ley, está establecido, y está planteando la revisión. Por eso, tanto la revisión del salario, del cobro de impuestos de la renta, como la deducción de los gastos educativos, incrementándolo de un 25 a un 30%, son medidas que de una forma u otra
van a paliar la situación de la clase media. Oigan cómo el gobierno se ha cuidado de no tocar la clase media, porque cada vez que se va a hacer una reforma, siempre se piensa en la clase media, Claro. que es la parte que está ahí segura. Y ha dicho, bueno, nosotros vamos a cobrarle el impuesto a los grandes capitales, a la ganancia de los grandes capitales y a los grandes salarios. Déjeme aclararle algo. Yo veo una medida ahí que yo tengo que saludarla, Bueno. porque se refiere a por ejemplo, lo que se llama ganancia de capital. Sí. O sea, que una persona tenía un inmueble que con el paso del tiempo tomó un valor X, entonces al venderlo, fíjese, quien compra paga el 3% de lo que dice el IPI, pero el que vende tiene que pagar, o sea, la diferencia hasta un 25%. Lo están reduciendo a un 3%. Eso yo lo veo muy bien. Sí. El gobierno ha dicho que está haciendo unas revisiones que de una forma u otra van a ir aliviando la carga de la clase media. Ahora, doctor, esto no es una reforma como la que demanda la sociedad dominicana. Ah, no. Esto es una vía para buscar lo que necesita el gobierno en estos momentos. Pero cuando se habló de la reforma fiscal aquella, se habló de que el gobierno necesitaba salir a buscar 140.000 millones de pesos. Bueno. Con estas medidas que está enviando el gobierno al Congreso Nacional, se está buscando entre 40.000 y 50.000 millones de pesos. Eso es para hacer frente a los problemas inmediatos, pero no para resolver los problemas que muchos economistas y estudiosos en la materia han advertido que se necesitan resolver para evitar un descalabro de la economía dominicana. Pero yo pensando en voz alta, si la cantidad que se está buscando son 40.000 millones de pesos, el gobierno gasta mucho dinero en ciertas exenciones que podría también coger la tijera, como se dice, y ir cortando ciertas cosas también. Yo sé que... Bueno, de nada de eso se habla en la reforma ahora. Bueno, sí, pero... A los grandes empresarios lo que le están diciendo, bueno, ustedes van a pagar creo que un 30% por las ganancias, es decir, la ganancia de los grandes capitales. Pero es que eso es a futuro, eso es a futuro, eso es cuando venga el cierre del año fiscal, pero mientras tanto las medidas tienen que tener efecto prácticamente inmediato, porque la crisis la tenemos encima, ¿me comprende? Ya recuerde que esas empresas, bueno, usted tiene razón. Sí, porque es sobre la ganancia de claro, pues, con el cierre del año fiscal. Recuerda que esa pagan anticipo también. Oye, Sí. Recuerda que esa pagan anticipo. Esa pagan anticipo. Porque eso gana muchísimo dinero, que paguen, está bien. Bueno. Pero yo no estoy de acuerdo con las pequeñas empresas que se descapitalizan fácilmente, ¿entiendes? Claro. Bueno. Cierto. Bueno, es decir que el gobierno está buscando una solución momentánea. Exactamente. Pero vamos a seguir con los mismos problemas que identificamos hace 3 o 4 años atrás y que nos indicaban la necesidad de una reforma fiscal estructural profunda para sanear y evitar un descalabro de la economía. Brevemente, hay también muchos impuestos obsoletos que se viven aplicando y que ya hasta carecen de base legal. Sí, hay una gran cantidad de impuestos que están derogando. Una gran cantidad de un impuesto a los fósforos que está por ahí. Hay una gran cantidad de mire, ¿cuál impuesto está derogando el gobierno? Bueno, eso está ahí en el paquete. Claro. Pero hay una gran cantidad de esos impuestos que ya están obsoletos. Que vamos a eliminarlo, que se lo cobran a la gente, pero que están obsoletos. Claro. Entonces, yo creo que en definitiva vamos a esperar que esto se analice ahora en el Congreso y que el gobierno pueda recaudar los fondos que necesita para enfrentar la crisis en estos momentos y evitar que la economía sea impactada aún más de lo que ha sido hasta el momento y que eso pueda provocar un retroceso a la sociedad dominicana y que cuando se hayan superado entonces los efectos de esa crisis internacional nos aboquemos a seguir analizando los diferentes aspectos de nuestra economía, de los sectores productivos, para hacer las revisiones necesarias y darle a la economía
la protección que se necesita para garantizar que pueda aportar los fondos necesarios para tomar las medidas y hacer las inversiones que necesita la sociedad dominicana para seguir creciendo como lo ha hecho en las últimas décadas. Vamos a hacer la pausa. Parece que hay una decisión, doctor, de aprobar el Código Laboral en esta legislatura. Lo digo porque el empresariado ha hecho muchos esfuerzos tratando de evitar que el código se apruebe. Ellos alegan que se han hecho modificaciones, que se han incluido aspectos que no fueron discutidos en el diálogo tripartito y que se mantiene la cesantía. Los trabajadores representados por las centrales sindicales han dicho que la cesantía es innegociable. Lo dijeron en el marco del escenario del diálogo tripartito y lo han expresado en el Congreso Nacional. Bajo esa circunstancia, los sectores laborales vieron cómo el proyecto se aprobó en 2 lecturas en el Senado, bajó a la Cámara de Diputados. Ahí se hicieron unos intentos por tratar de eliminar la cesantía, pero la insistencia de las centrales sindicales, las presiones que han hecho diferentes sectores han evitado que se elimine, sobre todo, las presiones de sectores del empresariado que entienden que la cesantía es una carga para ellos como empresas. Es una carga, dicen, que dificulta el crecimiento de las empresas dominicanas y de hecho hace mucho tiempo que se intentó su eliminación cuando se aprobó sobre todo la ley 8701, doctor. Se intentó ahí cuando se colocó el seguro por desempleo, se intentó eliminar la cesantía, pero no fue posible porque, igual como ha ocurrido ahora, se levantaron voces, el sindicalismo tenía mucha fortaleza y se evitó que se eliminara. Parece ser que en estos momentos se va a aprobar sin la cesantía. Ahora, hay un elemento al que hay que prestarle atención y es que los empresarios están alegando que se han incluido aspectos que no fueron consensuados y que afectan la competitividad. Mira, habría que ver esos aspectos que ellos están planteando. Mire, déjenme explicarle. Cuando yo fui estudiante de Derecho, yo fui alumno del doctor Rafael Albuquerque, que es uno de los padres, ¿verdad?, del código que se está reformando ahora. Sí. Y él planteaba, ya en el último año de la escuela de Derecho, de la facultad, él planteaba lo siguiente, decía que según el famoso Código Trujillo de Trabajo, que se le llama despectivamente así, pero fue el que estuvo vigente hasta la reforma del 92, ¿verdad? Él planteaba que cuando el empleado quedaba protegido por una pensión, no tenía derecho a reclamar una cesantía. Eso era lo que se planteaba en ese entonces. Entonces, en la reforma del Código se introdujo la figura de la cesantía, ¿verdad? Y ciertamente podría significar algún tipo de descontrol del capital, pero de las pequeñas empresas propiamente, no de esas grandes empresas. ¿Usted se refiere a la reforma del 92? Sí, ahora bien, ¿qué pasa? Porque los capitalistas siempre van a alegar mientras menos gastan, mucho mejor para ellos. Claro. Sin embargo, hay algo que aunque yo trabajé poco el derecho laboral, yo más bien trabajé para empresas, pero lo mío era buscar un arreglo amigable cuando había algún problema. Claro. Y que siempre le pagaban a los trabajadores. Y eso lo saben, que eso es así, porque yo lo hice así, cuando me tocó. Pero déjeme decirle algo, es que hay algo que choca con la eliminación de la cesantía pura y simple. Y lo saben, los que están ahí, la mayoría, aquí cualquier abogado ahora. Pues usted se sorprende de ver personas pero acá tú eres abogado, sí, se supone que debe saber lo que está haciendo. Hay un principio internacional sustentado por la Organización Internacional del Trabajo, que son los siguientes, son como 7 u 8, que dicen que cuando un trabajador ha adquirido un derecho, o sea, un derecho adquirido no puede ser renunciado ni eliminado. Me hago entender, o sea, un trabajador no puede, pura y simplemente, renunciar a un derecho porque él quiera, no, cuando es para protegerle a él. Eso, digo que si no se llega a un arreglo, bueno, yo creo que lo mejor que hace es aprobar ese código
sin tocar la cesantía. No, parece que lo van a aprobar sin Es tocarla. lo mejor que Sí, hacen. sí. Porque realmente es digamos, con lo que cuenta el trabajador, una persona que se pase 10, 15, 20 años, cuando sale ya no va a encontrar trabajo. Usted sabe a qué yo me refiero. Ahora, sin embargo, la ley 8701 pudo haber suplido ese vacío, porque eso del seguro de desempleo, ¿no cree usted que llena mucho el vacío? Porque eso no pueden estarle dando todo el tiempo. No, porque por un tiempo, eso por un tiempo sí, definido. muy Creo limitado. que eran 3 meses. Imagínese Porque usted. tampoco te pueden mantener en tu casa. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Porque la cesantía en estos momentos es la única protección que tiene el trabajador. Sí. Es un dinero que recibe cuando es despedido, ¿verdad? Sí. Y entonces el trabajador con ese dinerito Sí. se mantiene un tiempo hasta que consiga otro empleo. Pero, sin embargo, yo fui, porque a mí me tocó defender pequeñas empresas también, Sí. pequeñitas, y siempre buscando el equilibrio. Claro. Porque el capital y el trabajo, o sea, la mano de obra y el capital tienen que trabajar en conjunto, Claro, uno sin el otro claro, no puede claro. existir. Y era que yo llegué a tener casos de pequeñitas empresas que prácticamente quebraron por Sí. 2 trabajadores que le demandaron Sí, y quedaron sin nada. sí, pero la ley es para todos. Ahí está el detalle. Entonces la ley se le aplica a los Duralex. pequeños y a los grandes Duralex, capitales. Setlex. Porque son trabajadores y están Lo que pasa protegidos. es que los grandes no quieren que se le aplique a ellos. No, se le está aplicando. Porque la cesantía existe para No, todos. yo digo, pero que esa lucha de que se eliminara implicaba que no le interesaba que eso se resolviera así. Pero porque esos son sus intereses particulares. Claro. Pero yo entiendo y les reitero, de que es que el Estado tiene una función social. El Estado no es para un grupo, un sector específicamente. Es lo que usted acaba de decir. La ley es para todo. Claro, La regla claro. es para ser cumplida. O sea que uno espera que eso no se tome el tiempo tampoco que se han tomado otros códigos ahí. Porque ya usted sabe. Bueno, la legislatura ordinaria finaliza. ¿Esta es ordinaria o Julio. extraordinaria? Esta es extraordinaria. Esta es ordinaria. Esta es la segunda. Esta termina En julio, creo que. en julio, 26 Sí. de julio termina esta Sí. legislatura. Los diputados han decidido conocer el proyecto, ¿verdad?, en 3 sesiones consecutivas, Sí. para luego devolverlo al Senado, porque parece que están introduciendo algunos cambios en función de cómo llegó desde el Senado de la Exacto. República. Legalmente tiene que volver al Senado Claro. para conocerse. Según los datos que tengo, hay una decisión de parte de los diferentes bloques de los partidos políticos de aprobarla sin tocar la cesantía, porque fue un compromiso que se hizo en el diálogo tripartito. Los empresarios están inconformes, como usted dice, siempre lo van a estar, ¿Cierto? pero en algún momento aquí habrá que ponerse de acuerdo para ver qué otra alternativa se pudiera buscar, de manera tal que el trabajador quede protegido, ¿verdad? Pudiera ser el seguro de desempleo, Bueno, eh, pero no. pero, no creo que- pero también ha sido rechazado por sí. por los sectores laborales. Claro. Pero otros países tienen otras alternativas. Aquí la que tenemos es esta de la cesantía. Entonces, por lo menos por ahora, hay que aprobar el código con la cesantía incluida para que se pueda modernizar, porque lo que se ha argumentado desde hace mucho tiempo es que el código necesita una actualización. Ahí hay muchas infracciones, hay muchos incluso derechos que están incluyendo para el sector trabajador que no están incluidos en el código actual. Entonces la cesantía ha retrasado la Que hay aprobación. modalidades de trabajo también, que por ejemplo el trabajo a distancia. Claro que se está incluyendo en el nuevo código. Exacto. Entonces, por eso es que digo que independientemente de que no se pongan de acuerdo, no se van a poner con respecto a la cesantía, porque pasaron 3 años discutiéndolo en el diálogo tripartito, Claro. entonces el Congreso lo que tiene que hacer es aprobarla con la cesantía y luego que eso se discuta más adelante. Hay cierta similitud con lo del Código Penal. Es así. Y las causales, que hubo que dejar afuera eso. Es así, para poder aprobar el código, Claro. que también ameritaba Claro. una actualización porque era un código demasiado viejo. Vamos a hacer la pausa. La frontera nuestra, ¿verdad? Los 331 kilómetros de frontera desde Manzanillo hasta Pedernales, el que no ha caminado por la carretera internacional no sabe lo que sucede. Es otro mundo. Es otro mundo. Eh, Yo como soy del sur, aunque no profundo, porque hay un sur profundo, ¿verdad?
y hay otro sur que no es tan profundo, como Barahona no es tan profundo, pero ya Pedernales sí lo es. Sí. Entonces, fíjese, yo siempre tuve el deseo de conocer, y yo pensaba que la carretera internacional era cualquier cosa. No, la carretera internacional, yo condujo un vehículo con amigos por ahí hace más de 20 años, y empezamos por Villanacaona, nos fuimos por el norte, por Santiago, después nos fuimos a Dajabón, ¿verdad? Y salimos después a Asua, Sí. porque esa carretera son 65 kilómetros Sí. entre Villa Nacaona y Pedro Santana, que es, diríamos, el nervio central de la división de la República. Y ahí yo pude observar muchas cosas. Por ejemplo, nosotros pasamos por primero llegamos a un lugar y nos tuvimos que parar en una fortaleza. Le cuento esta anécdota para que usted vea lo que se está hablando ahora, que eso ya es viejo. Y yo veía, digo, pero ven acá, ¿qué es todas esas construcciones que hay ahí? Y entonces me dijo el militar, es que eso es Tirolí. Tilorí, sí. Eso es, pero ¿y por qué está tan cerca? Porque me dijo que los haitianos nunca Sí. han cumplido con nada, porque eso no podía construirse, según los acuerdos del 29, no podía construirse 30 metros hacia la línea, ¿no? Hay una franja que hay que dejar ahí. Claro, Sí. entonces alguien me dijo, mira, los haitianos han firmado 100 tratados y han violado 110, porque a ellos no les interesa. Entonces, fíjese, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad también de ver un pueblito con mucha miseria, que es haitiano, pero que para ellos no existe frontera. Ellos cruzan ahí, siembran de este lado, inclusive ellos tienen conucos en el territorio dominicano. Sí. Entonces al dueño le dan lo que se llama parcería. Le dan la por mitad, dan le una dan parte. par de racimos de Sí, plátano. sí. Y eso es una cosa humana, Ajá. ¿verdad? Está bien, pero sin embargo los haitianos se expanden. Pero esa situación Sí. está creando un problema de seguridad. Exactamente. Esta es que está el semana, problema. esta semana lo decía el presidente de la República. Por eso han anunciado la construcción de un mercado binacional en restauración Exactamente. frente a Tilorí para ese comercio, para organizar ese comercio y controlar, para que la Claro. Guardia esté ahí. Van a construir 14 kilómetros más de verja perimetral, Sí. ¿verdad? Para seguir definiendo esa franja, porque decía el presidente de la República que los haitianos han violado esa franja que usted citaba y ahora se ha convertido en un problema de inseguridad Claro. a la soberanía Pero dominicana. déjeme decirle algo. Yo anduve, era con un primo mío militar Sí. que nos acompañó por seguridad en Sí. ese entonces. Y él me dijo que el problema es el siguiente. Primo, usted no va a ver un dominicano ahí. Sí. En esa época, estoy hablando de 20 años atrás, todo lo que usted ve de este lado y de aquel lado son haitianos. Es decir, que si el gobierno hace eso, es una gran medida para por lo menos paliar, porque esa frontera no es tan segura. Mire, doctor, la decisión de construir la verja perimetral fue correcta de parte del Estado dominicano para seguir definiendo la franja, porque ya a partir de esa verja, independientemente que la corten y que entren, a partir de esa verja ya no podrán seguir avanzando. Y definir esos metros de ambos lados para tener ciertos controles. Y además, la frontera, ya doctor, nos estamos despidiendo, la frontera hay que repoblarla. Hay que repoblarla porque eso es lo que garantiza, e invertir en la zona, eso es lo que garantiza que nosotros podamos preservar la soberanía y la seguridad de la República Dominicana. Mire, a mí me critican a veces que yo, porque hay que reconocer, que gobiernos anteriores, que a mucha gente no le gusta hablar, tomaron en cuenta eso. El régimen aquel, para no mencionarlo por su nombre, se dedicó a desarrollar la frontera, hoteles por aquí. Eso es lo que hay que hacer, doctor. Por Dios. Eso es lo que hay que hacer. Bien, la semana que inicia va a estar muy dominada por los debates en torno al paquete de reforma tributaria que enviará esta semana el presidente Luis Abinader, la reformulación del presupuesto de 2026, el Mundial de Fútbol que comenzó el pasado jueves en Estados Unidos, la evaluación de la guerra entre los Estados Unidos, Israel e Irán y los debates en torno al Código Laboral. Señores, gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.